Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos. En estas últimas semanas yo he venido analizando con mis invitados especiales el problema de la violencia, de la delincuencia en Venezuela. Y me ha preocupado, y por eso he invitado yo a personas como el invitado de hoy, que es el padre Alejandro Moreno, que además es doctor en Ciencias Sociales, para que tratemos de orientar a la colectividad sobre este tipo de delito que se está cometiendo. Los delitos se cometen todos los días en todas partes del mundo. Pero aquí en Venezuela, en los últimos meses, hemos observado, quienes nos dedicamos a la comunicación social, cómo matan a la gente, descuartizan, además de eso, los decapitan. Toda una serie de hechos que son perfectamente condenables. Todo crimen es condenable, pero si es en esta forma, descuartizado, decapitado, desmembrado y sin importar la edad. Por ejemplo, aquí veo que en el 23 de enero murió un niño con ataque a una granada. Y hechos como eso ocurren todos los días. A eso se une la muerte de policías. También en los últimos meses ha ocurrido muerte de policías y militares. Pero además, aquí tengo yo una ayuda a memoria que dice, por ejemplo, el Ministerio Público acusó a los sargentos de la Armada Bolivariana, no digo los nombres, por presuntamente haber sustraído armamento de la escuela de Katia La Mar. Luego, aquí, a los 3 efectivos se les imputa la presunta comisión de delito de sustracción de armas. Un policía carirubano y una mujer y 3 hombres fueron acusados por presuntamente estar vinculados a una red de tráfico de armas que operaba en 3 puntos fijos, Estado Falcón y la isla de Aruba. Todo esto noticia no se estoy inventando, esto ha salido ya. La Fiscalía acusó al efectivo policial Juan Carlos y a su pareja Joana Carolina por presunta comisión de tráfico ilícito de armas. Luego el Ministerio Público acusó a 9 personas, entre ellos 2 oficiales de la Policía Miranda, por presuntamente haber robado 10 armas de fuego en la estación de ese cuerpo. La Fiscalía imputó a 9 sujetos por encubrir el delito de robo agravado. En el estado Anzático, 2 funcionarios activos de la Policía Nacional Bolivariana y un efectivo del mismo cuerpo de seguridad fueron detenidos. Bueno, tan condenable es la muerte de agentes policiales como condenables son los hechos atribuidos a estos funcionarios. Y por eso le invito a ustedes. ¿Qué está pasando? Bueno, buenos días, un saludo a todos. ¿Cómo analizamos esa violencia? Mira, el delincuente venezolano, nosotros en nuestras investigaciones en el Centro de Investigaciones Populares, recuerde que hemos publicado una obra bastante amplia de casi 900 o más de 900 páginas que se tituló Y salimos a matar gente, con testimonios de historias de vida fundamentalmente de delincuentes. Bueno, nosotros ya encontramos entonces, hace de esos 10 años más o menos, encontramos que la motivación fundamental del delincuente de origen popular, fundamentalmente, no era el conseguir recursos de primera necesidad, etcétera, como podría decirse cuando se considera que es la pobreza la causa, y de verdad no encontramos la pobreza como causa propiamente directa del delito. La motivación fundamental era lo que ellos llamaban respeto. Y el respeto es como ser aceptado por un grupo, incluso por una comunidad de barrios, si se quiere hablar así, pero sobre todo por un grupo, el grupo de ellos, ser aceptado, ser tomado muy en cuenta, ser considerado importante, el lograr, y eso se consigue, o se conseguía en aquellos momentos cuando la banda era pequeña, una banda de 8 a 10 cuando mucho, que era más bien una banda de panas, para decirlo en términos muy populares,
más que una banda organizada rígidamente, etcétera. Bueno, eso se conseguía pues mostrando valentía, mostrando atrevimiento, mostrando riesgo, mostrando capacidad de tomar decisiones rápidas, capacidad de actuar con frialdad, etcétera. Y de esa manera se conseguía lo que es el respeto. El respeto era pues ese tipo de aceptación, ese tipo de consideración por parte del grupo que permitía ir adquiriendo importancia dentro del grupo. Ahora, cuando una situación como la que estamos viviendo dura mucho tiempo, los mecanismos que se han utilizado por un tiempo acaban quedando obsoletos o por lo menos acaban ya quedando atrasados. Y entonces hay que aumentar y tiene que, si se trata de ser muy valiente, tienes que arriesgarte más de lo que antes te arriesgabas, porque ya todo el mundo se arriesga, todo el mundo quiere respeto y cuando tú quieres un respeto mayor, pues tienes que hacer las cosas más atrevidamente, con mayor atrevimiento. Entonces, y ahí se explica la crueldad. La crueldad en un momento determinado da importancia en el sentido negativo del término, en el sentido de temor. Si este tipo hace eso, hay que tenerle cuidado y eso es parte del respeto. Entonces, esa forma de cometer crímenes horrendos que impactan mucho, como tú estabas diciendo, desmembrar, etcétera, ese tipo de cosas, bueno, pues dan importancia y destacan la capacidad que tiene alguien de hacer lo insólito, lo atrevido, etcétera. Y eso por un tiempo pues ya ha ido apareciendo y seguirá aumentando y no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Pero además, cuando la banda ya se ha convertido en macrobanda, o megabandas, como suelen decir, ya no es una banda de 8 o 10, sino que bueno, esas siguen existiendo, por cierto, pero han ido apareciendo las bandas de más de 50 personas, más de 100, 200, se ha hablado de números muy grandes cuando se trató de gente como el Picure, etcétera, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, bueno, pues el destacarse exige mucho mayor atrevimiento y mucha mayor capacidad de producir impacto. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en este tipo de cosas y en este tipo de crímenes muy impactantes entra muchas veces la venganza. Una venganza digamos, muy cargada de ira, de rabia, de ganas de destrucción y de ganas de presentar ante los demás algo que realmente es el desahogo de todas unas pasiones, por otro lado. Por otro lado, incluso, muchas de estas cosas son propios de mafias, son crímenes propios del crimen organizado, las mafias, de la droga, etcétera, como ejemplo, para dar ejemplo, para asustar al que esté en disposición de traicionar. Mira, este es lo que le pasó y estamos dispuestos a hacer eso y hacer mucho más. Entonces, hay digamos, muchos motivos para actuar de esa manera. ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad? Porque, por ejemplo, bueno, no voy a hacer una comparación de la época nuestra con la época de hoy, sí. Porque en la época de antes, a uno lo educaban para ganarse respeto sobre el comportamiento, sobre la cultura, sobre el estudio. Sí, pero eso no es el respeto malandro. Entonces, hoy... Estoy hablando del respeto malandro. Por eso, se volteó la sociedad. Vamos a un receso. Estás viendo Diálogo con... Bueno, en contraste, nosotros tenemos que en los mismos barrios, un 90%, 99% son muchachos que quieren estudiar, que quieren formarse. Incluso están en universidades. Están en universidades. Y en universidades importantes como la Simón Bolívar, etcétera. Claro, y se han graduado y han surgido y están en el exterior y están orgullosos de haber sido humildes. Sí. Claro, pero ese no es el respeto malandro. ¿Cuál es el respeto malandro? Nosotros encontramos una especie de fórmula del respeto malandro. Y es
era en aquel momento, y creo que en este momento todavía para los jóvenes sigue siendo, número de asesinatos sobre número de años. A más asesinatos, menos años, mayor respeto. Esa es una fórmula trágica, terrible, pero que era la que usaban en nuestra investigación, en la que encontramos nosotros, que usaban los jóvenes, los nuevos. Porque ahí encontramos una diferencia notable entre lo que era el malandro viejo, nosotros, algunos de nuestros sujetos pasaban de los 60 años, el malandro viejo y lo que eran los malandros, y lo que son los malandros jóvenes, o los malandros nuevos. El malandro viejo todavía conservaba algún tipo de respeto tradicional, el respeto del cual se habla, digamos, entre la gente normal. Conservaba algún resto de todo eso y buscaba la manera de hacer entender que sus crímenes siempre estaban justificados. Se preocupaba por justificar el crimen. Habían matado, uno de los nuestros, por ejemplo, había matado a 15 personas, pero él siempre justificaba. Bueno, es que si no lo mataba yo, me mataba a mí, es que sucedía tal cosa y tal. Bueno, siempre buscaba la manera de justificarlo. El delincuente nuevo, el nuevo, no necesita justificar. Simplemente actúa y no pone en duda su capacidad de hacerlo y su licitud, digamos, en cierto sentido, de hacerlo. No duda sobre el bien o el mal que tiene que ver con la conducta que él está teniendo. Y, por supuesto, los malandros viejos ya están desapareciendo y lo que está predominando en este momento es el malandro nuevo o, aunque tenga una cierta edad, el que ya tiene psicología de nuevo. O sea, es la psicología del que actúa casi automáticamente, del que actúa directamente ante un estímulo con una respuesta inmediata sin la mediación de producción de conceptos, de evaluación afectiva, evaluación ética, etcétera, ¿no? O sea, entre estímulo y respuesta, el tiempo, la latencia, el tiempo que pasa es mínimo y de tal manera que la reacción es inmediata. Ahora, ¿qué pasa con los padres de esos muchachos? Bueno, con los padres no lo sé, porque los padres normalmente en una familia venezolana casi no tienen importancia. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con las madres? Por eso, con las madres, ¿qué pasa con la crianza de esos niños? Las madres, nosotros hemos encontrado en todos nuestros delincuentes de nuestro estudio, hemos encontrado una relación muy negativa, muy dañada con la figura materna. Nosotros hablamos de haber recibido en la infancia desde muy pronto, desde muy temprano, violencia por parte de la madre, lo cual no significa golpe ni significa castigos violentos, sino lo que significa fundamentalmente abandono aunque estén ahí, en el sentido de descuido muy fuerte, desatención, rechazo, etcétera. Bueno, esa violencia recibida desde pequeño, nosotros decimos que después la actúan cuando son mayores. Violencia recibida, violencia ejercida. No tiene que ver con la situación de pobreza. Directamente no, aunque se produzca en la pobreza, porque hay delincuentes que no son de los sectores populares, de los sectores pobres. Claro. Por ejemplo, lo que en estos tiempos fue, o es todavía, el secuestro express generalmente está hecho por gente de clase media y muchas veces termina en asesinato. Por razones económicas. Sí, de clase media, de gente bien vestida, con buenos carros y demás. Claro, y profesionales también están metidos en eso, incluso, ¿no? Y profesionales. Eso tiene que ver con la crisis socioeconómica. Bueno, no lo podría afirmar, porque eso viene desde antes del estallido de la crisis. Pero ciertamente en estos momentos pues aumenta. Porque si un señor no tiene cómo ir al mercado, si el sueldo no le alcanza, si tiene que un hijo enfermo... y si tiene ciertos caprichos o ciertos gustos que son costosos... Ok. Ahora, frente a eso, ¿cómo le entramos al problema? Bueno, a quien tiene que entrar al problema fundamentalmente es el Estado. El Estado es el que tiene que poner ¿Pero cómo le entra el Estado? Bueno, el Estado le está entrando en este momento, desde hace unos meses para acá, de una manera sumamente violenta, que imita al delincuente porque no respeta los derechos humanos de los que el Estado está considerando delincuentes. Y ahí la orden de eliminar a los cabezas de banda, así estén en la cama, esa es una de las expresiones, así estén en la cama. Mira,
es una de las maneras que están utilizando y lo estamos viendo, ¿no? Todos los días están apareciendo gente que son dados de baja o son eliminados. Y esa palabra está sustituyendo a la palabra que indicaba que estaban siendo detenidos. La palabra detenido está dejando paso a la palabra abatido. Por supuesto, no totalmente, pero con un predominio de la palabra abatido. Evidentemente, muchas veces puede ser que los enfrentamientos sean reales y entonces los organismos del Estado se defienden, pero muchas veces esos enfrentamientos no son reales. Por ejemplo, aquí se habla en Caracas de parcelas de la delincuencia, hablan de la cota número 105. Pero que ya no son ni siquiera parcelas, ya están conectadas. ¿Conectadas con qué? Están conectadas entre sí. Ya. O sea, forman varias bandas, se unen. Ajá. Y forman una macrobanda o una megabanda. Y ahí además lo que dice la fiscal, gente de los cuerpos policiales y de los funcionarios y militares metidos en esas bandas. Bueno, según lo decía el otro día uno de los periodistas más importantes en este tipo de estudios, Mallorca, bueno. Decía que la banda del Picure, por ejemplo, estaba constituida por guardias nacionales en activo o ex y militares, ¿no? En gran parte. De manera que hay unas conexiones entre lo que es los organismos del Estado y lo que son las bandas, que son sumamente peligrosas, por supuesto, ¿no? Estamos terminando el programa. Hay también otra figura que son la disputa de espacio en los sectores. Eso ocurre. Estas bandas están ocupando los espacios. Por ejemplo, mira, desde, qué sé yo, desde Anzoátegui, Guárico, hasta los valles del Tuy, hasta Aragua, etcétera, se han extendido, tanto el tren de Aragua como el tren de los Llanos y demás, y conectando con bandas de Caracas. Pero es que de pronto dice la policía, eso ocurrió 10 muertos en un enfrentamiento entre bandas. ¿Eso qué es? Bueno, eso es un enfrentamiento entre bandas porque cuando una banda trata de ocupar un espacio, las que están ahí se pueden defender, pero lo que son las macrobandas actuales, las más modernas, las más nuevas, acaban dominando a las bandas tradicionales. La OLP, ¿qué tal le parece ese plan? La OLP es por lo que todo el mundo conoce y por los estudios que se han hecho, es más digamos, un mecanismo de represión que no tiene muy en cuenta los derechos humanos que un verdadero mecanismo de liberación del pueblo, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber asistido a mi programa, gracias a ustedes, muy excelente. En la próxima parte voy a conversar con Guadalberto Rodríguez, él es presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Estás viendo Diálogo con. Bueno, en este programa de análisis sobre el comportamiento social del venezolano y lo que está ocurriendo con la violencia o con la delincuencia en Venezuela, no solo en Caracas, sino en todas las regiones del país, por lo menos las más importantes, ¿no? Voy a conversar con el doctor Guadalberto Rodríguez. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Antes quiero ocultar recibo de una invitación de la Universidad de Nueva York para un seminario donde van a participar Ten Rode y otros especialistas en materia de comunicación. Se trata de un grupo de estudiantes que está preparando este evento y que será en 2 semanas. Voy a tratar de estar con ustedes y vamos a tratar sobre hacia dónde va el periodismo del futuro. Yo también lo quisiera saber, pero bueno, lo sabré en ese momento. También la invitación, agradezco que me hicieron para la reunión del Movimiento Mundial Clean World, para el cuidado del medio ambiente. Tampoco pude asistir. Pero bueno, sí voy a asistir a esta entrevista con el doctor Guadalberto Rodríguez y les voy a preguntar, ¿es cierto que la sociedad venezolana está en jaque? Desde el punto de vista psiquiátrico,
sí está en jaque. Ajá. En el sentido siguiente, la psiquiatría se ocupa de la parte médica de la salud mental, pero la salud mental es un concepto sumamente amplio donde está implicado no solo la medicina psiquiátrica, sino está implicada la psicología, la antropología, los estudios sociales, la cultura, de manera que la salud mental es un concepto muchísimo más amplio, pero si hablamos estrictamente de lo que es la psiquiatría en este momento en Venezuela, está en jaque en el sentido que estamos realmente bastante desasistidos de todo tipo de recursos para ayudar médicamente al enfermo mental. Por ejemplo, ¿qué llama usted desasistido para ayudar al enfermo mental? ¿Qué Bueno, nos falta? ¿O qué le falta? ¿Qué no los asiste? la tragedia que está ahorita viviendo el psiquiatra venezolano de forma cotidiana es enfrentarse diariamente a pacientes que uno como médico tiene la absoluta certeza que los podría ayudar, que podrían estar mucho mejor de lo que están, y sin embargo están en una condición mental muy deteriorada por falta de medicamentos. Se calcula que en este momento el stock de medicamentos psiquiátricos en cuanto a clases farmacológicas se ha reducido más o menos en un 70%. Con esto quiero decir que nosotros hace algunos años disponíamos de aproximadamente 20 antidepresivos diferentes en el país, y quisiera explicar que no son 20 marcas del mismo producto, sino 20 productos diferentes, cada uno con una especificidad muy bien definida para determinados tipos de depresión, y actualmente nos queda una molécula que no se consigue de forma regular en el mercado. Eso quiere decir que usted le da al paciente un diagnóstico, le prescribe un tratamiento y el paciente queda casi que a la buena de Dios para poder continuar su proceso de curación porque no sabe si va a conseguir la medicina. Ahora, ¿la depresión es curable? La depresión es curable absolutamente, como una gran cantidad de enfermedades. Bien es cierto que hay depresiones que son crónicas, que lamentablemente hacen que el paciente viva deprimido prácticamente para el resto de su vida una vez que la enfermedad comienza a cronificarse. Pero la mayoría de las depresiones son perfectamente curables. Se habla mucho de depresión. Nosotros los que no somos médicos no sabemos, o por lo menos yo no sé, cómo le explicaría el doctor Guadalberto Rodríguez a la gente que lo está viendo qué es una depresión, cuándo hay síntomas de depresión. No es difícil la respuesta. Nosotros definimos como depresión toda condición en la cual la persona tiene sensaciones de tristeza, minusvalía, desgano, dificultad para dormir, trastornos en el apetito, pero básicamente sensación de tristeza y de lo que nosotros llamamos abulia, que es falta de deseo de hacer cosas, que debe durar todos los días o casi todos los días, durante todo el día o casi todo el día por un periodo de más de 2 semanas. ¿Eso incluye mujer y hombre? Sí, por supuesto. Los síntomas son los mismos para hombres y ¿Y la para depresión mujeres. afecta la capacidad sexual de la mujer y del hombre? Sí, en ambos, por supuesto. Hay una disminución importante de la capacidad de expresión sexual de la persona. Es uno de los apetitos que se pierde durante la depresión. ¿Y eso es curable? Sí, utilizando los medicamentos que no se consiguen en este momento. ¿Tú dices medicamentos tipo Tipo antidepresivo. antidepresivos? Sí, 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 No por supuesto. tipo Viagra, tipo No, Cialis, tipo otro tipo de no, cosas porque que usted no venden en los mercados y que ofrecen sí, por la claro, libre. pero es que usted puede utilizar medicamentos que promueven la facultad eréctil, por ejemplo, pero si usted no tiene en su cabeza el deseo de tener actividad sexual, no le va a servir de nada. O como dice una buena amiga, el sexo comienza con la ropa puesta. ¿Y cómo tú lo motivas a salir de esa depresión y a sentir el deseo? El simple hecho de tomar el medicamento, al paso de
un par de semanas, 2 semanas y media, ya la persona comienza a recuperarse en los síntomas que lo están aquejando. Una depresión no mejora porque la persona ponga de su parte, porque lo que no puede hacer el deprimido es poner de su parte, porque la depresión precisamente lo que le quita es la voluntad de hacer cosas y en última instancia la voluntad de querer vivir. Pero cuando empieza a tomar los medicamentos y se reorganiza el funcionamiento de ciertos componentes químicos internos del cerebro, el paciente comienza a mejorar. Y la depresión tiene que ver con el insomnio. Es uno de los síntomas claves de la depresión. Usualmente está muy afectada la capacidad para Pero dormir. todo insomnio está relacionado con la depresión. No, porque uno puede tener insomnio por ansiedad, uno puede tener insomnio por utilización de medicamentos, uno puede tener insomnio por consumo excesivo de alguna sustancia, algún alimento altamente excitante. El té, por ejemplo. El té puede producir insomnio y sin embargo no estás deprimido. Estar en una cola deprime. Si no deprime, por lo menos pone muy brava a la gente. No, pregunto, ¿y si se pone brava no está deprimida? La gente deprimida puede estar irritable y es muy frecuente que el paciente deprimido no se dé cuenta que se está deprimiendo porque más que estar triste... ¿Qué viene lo que primero, está la irritado. irritación o la depresión? La depresión primero, la depresión. O sea, primero aparece la enfermedad y con ella comienzan a aparecer de forma sutil los síntomas que la definen. Ok, pero cuando tú dices se desahogó, insultó, por ejemplo, al primer policía que encontró, o al primer vendedor que estaba en la cola, o al primer persona que encontró, eso... Claro, pero esa es una reacción conductual de tipo impulsivo del momento. Ya. En la depresión lo que hay es un cambio en el estado de ánimo del sujeto que se va presentando de forma más o menos sutil. Y la depresión puede llevar al suicidio. Sí, es muy grave, sí. Y El suicidio no depende, como la gente piensa, de que la persona sea muy valiente o muy cobarde. El suicidio depende simplemente de que la persona esté lo suficientemente deprimida como para que la enfermedad le diga, tu vida no tiene sentido. Y las medicinas para la depresión no estimulan el suicidio en algunos casos. No hasta donde yo he visto. Se dice que hay algunos estudios en los cuales personas con ciertas sutilezas de tipo fisiológico en su organismo tienen reacciones de ese tipo ante el uso de los medicamentos. Derivado de los medicamentos, Sí, sobre todo en los niños. En los niños se han presentado algunos casos, no tanto de suicidio, de violencia, de agresividad, de irritabilidad, de agitación. Okay. ¿Cómo ve un psiquiatra esto que está ocurriendo en este país? Después vamos a un receso y luego me explica. Por ejemplo, las formas como ocurren los crímenes. Yo lo trataba con el padre Moreno. Desmembrado, decapitado, bueno, toda una serie de hechos que revelan una especie de sadismo, sevicia en la perpetración del hecho. ¿Eso qué es? ¿Nos estamos volviendo locos? ¿Qué pasó? Vamos a un receso, le dejo la pregunta para que la piense. Muy bien. Estás viendo Diálogo con... Bueno, sigo con Guadalberto Rodríguez, presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, un doctor muy reconocido en este país. Usted estaba hablando de muchas cosas, hablando de los medicamentos, y yo le hacía otras preguntas sobre la depresión, el estrés, todas esas cosas. ¿Qué nos puede decir ahora? Estábamos introduciendo el tema de la violencia. Ajá. La violencia es un asunto multifactorial, como todo el mundo lo sabe, y obviamente hay una importante implicación de asuntos psiquiátricos en el hecho de la violencia, porque esa violencia está determinada por una serie de situaciones en las cuales el sujeto va cargándose emocionalmente y esas situaciones están a la vista de todos. El hecho de que tú vayas para un hospital y no te pueden atender, Venezuela tenía
hasta en el año 64 nosotros contábamos con 30 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes. Eso era una cosa de primer mundo en cuanto a estadística. Actualmente nosotros tenemos 10 camas de hospital por cada 10.000 habitantes y no siempre todas operativas. Eso, aunado al hecho de que no consigues las medicinas, aunado al hecho de que la patología psiquiátrica ha cambiado en ciertos aspectos por la sobrepoblación de las ciudades, aunado al hecho de que usted tiene que hacer una cola de 4 horas para que le digan que se acabó la harina para hacer el alimento de todos los días, o que te montas en una buseta sin saber si puedes terminar el día muerto porque atracaron la buseta y le dieron un tiro, conforma toda una situación de altísima explosividad en la población, que se manifiesta de forma individual a través de esta violencia generalizada que nos está comiendo como sociedad. Y yo veo como un gravísimo problema que va a llevar varias generaciones resolver ese asunto, porque una vez que los esquemas de violencia se instalan en el colectivo, en la mentalidad del colectivo de un país, revertir esa situación se hace verdaderamente bastante complicado y difícil, porque necesita de programas por parte del Estado, programas educativos, programas de incentivo educativo para que la gente pueda socialmente progresar. Y no es eso lo que estamos viendo en el país en este momento. Cuando ocurren crímenes que se muestran como un trofeo, el descuartizamiento, la decapitación, ¿qué hay dentro del elemento que actúa de esa forma? Locura. Es difícil saber qué hay dentro de una persona que actúa de esa forma, porque independientemente del hecho criminal como tal, del hecho que conlleva el derramamiento de sangre, lo que hay por detrás es una cuestión simbólica, y lo decía el padre Moreno, es la cuestión del respeto. O sea, a mí me respetan porque yo ahora no solo mato, sino que rompo a la persona. Estamos hablando de los medicamentos. Usted quería seguir hablando. ¿Qué me va a decir más de los medicamentos? Nosotros los psiquiatras queremos hacer un llamado a quien corresponda a que se acepte como una realidad el hecho de que estamos en una situación muy difícil con respecto a la posibilidad de tener acceso al uso de medicamentos en el país. Esto es una cosa que no se ha querido ver, pero que está teniendo muy graves consecuencias para la sociedad, porque, como le decía al principio, personas que pudieran estar sanas y operativas están sufriendo emocionalmente mucho por enfermedades como depresión, como ansiedad, pacientes bipolares que andan descompensados por la calle, pacientes esquizofrénicos que no consiguen. ¿La esquizofrenia tiene cura? La esquizofrenia no tiene cura, en el sentido que es una enfermedad ¿tiene crónica, tratamiento? pero con tratamiento los pacientes pueden estar funcionando bastante bien. Y eso es parte del deterioro que a nosotros nos preocupa. Al no estar tomando los pacientes su medicamento de forma constante, evidentemente la enfermedad les va a producir un deterioro intelectual que hace muy difícil que el paciente se pueda recuperar para reinsertarse socialmente. El estrés conlleva a la depresión, ¿me dice usted? La depresión tiene un componente de estrés, en el sentido que el estrés es todo aquello que a ti te saca de tu normalidad. ¿Y el estrés tú lo curas con una pastilla de esa ansiolítica? Lo mejoras. No. Se mejora el estrés con una pastilla ansiolítica, pero mucho más sano es hacer cosas para disminuir o para poder convivir con el estrés. ¿Cómo qué? Por ejemplo, medidas de salud mental. Acercarse al círculo familiar, buscar la protección de la familia y de los amigos, de lo que llaman el círculo de apoyo social, hacer deporte, practicar un hobby, no aislarse socialmente, tener actividad intelectual. Todas esas son medidas de salud mental que pueden ayudar a la gente a superar las condiciones estresantes que estamos viviendo ahorita. Estamos terminando el programa y le voy a hacer la última pregunta. ¿Cuál es la consulta que más atiende el especialista en enfermedades mentales? En este momento, sin lugar a dudas, personas deprimidas y personas ansiosas.
Y no es casual que todos, en algún momento de la consulta, te hablan de lo que se ha dado en denominar de forma popular por ahí la situación país. ¿Qué le dicen? ¿Qué le puedes decir a alguien que está viviendo la misma situación país que tú? Bueno, eso le estoy preguntando yo. ¿Qué le dice usted como psiquiatra? Las medidas de las cuales acabo Ok. de hablar anteriormente, pero nadie va a mejorar de una depresión o una situación de ansiedad si no utiliza los medicamentos apropiados. ¿Usted cree que el revocatorio es una medicina? Social, una medicina social y política. No es psiquiátrica. Es psiquiátrica Ok. en cuanto que puede mejorar las condiciones de funcionamiento, pero no a corto plazo. El revocatorio no va a producir una mejoría del funcionamiento social inmediato y eso hay que estar de Partiendo de acuerdo. que el revocatorio sea positivo o negativo. Suponiendo que se haga y suponiendo que tenga los resultados que algunas personas desean que tenga. ¿Usted qué desea? Yo, francamente, que se haga y francamente que termine lo que está sucediendo. Bueno, y terminó el programa, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias, doctor Guadalberto Rodríguez. En la próxima parte voy a conversar con Antonio Ecarri, de la Fundación Urlar Pietri. Estás viendo Diálogo con... Bueno, voy a conversar con Antonio Ecarri, el presidente de la Fundación Urlar Pietri, y hablando de Urlar Pietri, ese insigne venezolano con quien yo trabajé y entrevisté algunas veces, pero aquí en este libro, que se llaman Conversaciones y Entrevistas, con Carlos Croe, aparece una de las mejores entrevistas que Urlar me dio a mí, o que yo le hice a Urlar Pietri. Urlar Pietri siempre lo que decía era mejor, pero uno se sentía con unas entrevistas mejor que en otras. Y esta ha sido muy buena porque aquí nos contó cómo sufrió la persecución después que cayó el régimen de Medina y otras anécdotas que vale la pena que lean en este libro. Ya está agotado, va a salir la segunda edición en julio. Bueno, Carmen, dime. Me la debe y dedicada. Ok. Dígame, Mira, yo creo que ¿qué celebramos se cumplen o qué conmemoramos hoy? 110 años. Se cumplen 110 años, el pasado 16 de mayo se cumplen 110 años del natalicio de Arturo Uslar Pietri. Yo creo que estos son los momentos, no para hacer grandes actos y grandes cosas, sino generar, como él mismo decía, una profunda reflexión sobre el país, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso es lo que él nos diría hoy, y yo creo que Venezuela, en medio de estos tiempos de decadencia que estamos viviendo, pues nos sale una profunda reflexión y una profunda acción también para salir del desastre en que ¿Y estamos. qué diría frente a la crisis del petróleo, la baja del precio del petróleo? Bueno, que no lo sobre esa sembramos. baja, sí, que no lo sembramos. Pues efectivamente, Venezuela no sembró el petróleo, y no solamente que no lo sembró, sino que ya en los últimos años Arturo Uslar alertaba que el día que bajaran los precios del barril de petróleo, aquí iban a repartir sopas en las esquinas de Caracas la Cruz Roja, y iba a ser un caso para la Cruz Roja Internacional. Eso llegó a alertarlo Arturo Uslar. Cuando uno ve esas colas gigantescas, en estas noches que veían colas de cuadras en la parroquia La Vega, donde había gente que estaba solamente esperando por un ticket para canjearlo por un pequeño combo de comida al día siguiente, y eran cuadras y cuadras y cuadras. Lo que me hizo fue recordar a Uslar y las advertencias de Uslar. Ahora, Venezuela le sale un proceso de transformación urgente, Carlos. Y es que aquí definitivamente hay medidas que en el cortísimo plazo se pueden tomar si aquí cambiamos definitivamente de un modelo político. Loro viejo no aprende a hablar. De este gobierno definitivamente hay que salir. Pero las medidas económicas y los cambios económicos, si abrimos la economía venezolana, si transformamos nuestro modelo económico, pues bueno, esa es la vía que tenemos. Abrir definitivamente, abrir las libertades económicas, recobrar las libertades económicas con una agenda social eficiente, eso es lo que tenemos que hacer. Fíjate, ahorita estamos abriendo un primer diplomado, la Fundación Uslar Pietri, con la Fundación Konrad Adenauer y la Universidad Central de Venezuela sobre economía social de mercado. ¿Dónde va a ser eso? Eso va a ser tanto en la Casa Uslar Pietri como en la Universidad Central de Venezuela. ¿Y ese diplomado es para qué? Es para actores de la sociedad civil, para generar
una matriz real de opinión sobre la necesidad de un cambio económico y sobre el establecimiento de un nuevo modelo económico para Venezuela. Ya está bueno que vivamos en medio de esta crisis eterna. ¿Cuál es el modelo económico que tú prefieres para este país? El modelo de la economía social de mercado. En eso coincidieron los socialdemócratas, los demócratas cristianos en Alemania, lograron tener el país más fuerte de Europa, donde el Estado no interviene sino para fijar las reglas del juego. Nadie se va a meter a un juego de fútbol si tienes al árbitro de portero y de delantero del equipo contrario. Es decir, nosotros necesitamos recobrar las libertades económicas, la transformación del país, la descentralización, las libertades. Hacia allá tenemos que ir. Y hay además una fórmula a la que Uslar Pietri se cansó, pero 1000 veces de decirnos y no le hicimos caso. Nosotros no podemos seguir siendo una sociedad que depende del Estado, sino tener un Estado que dependa de su sociedad. Ese es el factor. Aquí hay una frase de Uslar que me marcó. Fíjate tú. Me quitaron la casa, me echaron del país con los peores insultos, pero no siento odio. Aquí está la grandeza de este caballero. Claro, y además no solamente es eso, No sino que sentir odio. Porque una de las cosas en lo absoluto. que a mí me preocupa como sociedad es que se siembre no petróleo, sino el odio. Es que eso es lo que porque se ha de sembrado. eso será difícil recuperarnos nosotros. El proceso de reconciliación de un país, de reconstrucción de un país, tiene que hacerse entre todos. Eso no es un grupo y otro. Claro. Es que es entre todos que Tú debemos que reconstruir a aspiras Venezuela. como joven, el diálogo. Lo que ha dicho Monseñor el cardenal Parolín, y en nombre del Santo Padre, necesitamos una mesa de negociación inmediatamente en Venezuela. Una cosa es buscar una salida democrática en tiempos de prosperidad. ¿Quiénes estarían en esa mesa de negociación entonces? Bueno, pero es que tenemos a unos poderes públicos ya constituidos, tenemos al presidente de la Asamblea Nacional allí y a los diputados de la Asamblea, que los elegimos todos para que ya estuvieran, son los representantes del pueblo, y está el gobierno del Ejecutivo Nacional, y definitivamente aquí no podemos seguir en esta suerte de golpe de Estado continuado, desconociendo a la Asamblea Nacional. Por eso toda la sociedad civil venezolana tenemos que darle un fuerte respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, a Henry Ramos Ayub, en este proceso tan difícil que se está viviendo el país. Tenemos un poder público y no nos podemos poner a inventar. Todos tenemos que darle un gran respaldo a esa Asamblea Nacional. Pero para eso, que haya ese factor de mediación y ese factor de negociación que está planteando el cardenal Parolín en nombre de su santidad el Papa Francisco, que está tan pendiente de Venezuela. ¿Cuál es lo admirable de Uslar Pietri en ti que te motivó a esta labor en favor de los principios y valores que enseñó Uslar Pietri? Su pasión por Venezuela, Carlos. La pasión de Uslar Pietri por conocer al venezolano de su tiempo, y es la tarea que nosotros estamos haciendo en la Fundación permanentemente. Conocer al venezolano de nuestro tiempo. Por eso tenemos nuestros proyectos de las casas. ¿Cuántos años tiene Uslar que murió? Murió en el año 2001. Acabamos... Tiene 15 años. 15 años. 15 años cumplió en febrero de este año. ¿Y ya tú Pietri estabas al lado suyo? No, ¿Tú eras muchacho? No, yo estaba muy joven, pero comenzamos ya la Fundación Uslar Pietri, tiene 10 años. ¿Tú crees que se le ha rendido el tributo que merece Uslar Pietri? No, aquí en Venezuela lo que pasa, es más, el esfuerzo de la Fundación Uslar Pietri es para que comencemos a reconocer a nuestros héroes civiles. ¿Ha tenido respaldo? No, ninguno, Carlos. Con las uñas trabajamos, pero con mucha fuerza y mucho empeño, y eso es la tarea que nos dejó él, que nos las dejó Simón Rodríguez, que es traerle educación a los venezolanos y convertir a nuestras ciudades en ciudades de la educación. Ese es nuestro reto. Gracias, Antonio Carri, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vamos a ver aquí el próximo domingo a esta misma hora.